Hola a toda la comunidad exportadora de Perú Exporta TV y la Escuela de Exportadores. Estamos aquí finalizando el año junto con Jorge Lainez, no solo mi padre, sino el gran mentor, el maestro, el que me dio toda esa experiencia para poder hablar de exportaciones, para poder haber comenzado a exportar y poder acompañar a 110 personas que hoy ya exportaron y a todos los que seguimos contribuyendo a través de las charlas, la mentoría, los cursos, las consultorías, los informes comerciales, para poder sacar adelante esta gran visión que tenemos, ¿no? De formar 100.000 jóvenes exportadores. Y sin más, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, César? Un gusto tenerte aquí en este último programa. Exactamente, una alegría para mí también estar ahora este fin de año contigo. Siempre es bueno hacer una revisión, ¿no?, de los temas. Y yo creo que después de estos años que ya te he acompañado, podemos hacer una revisión. La pregunta que desees. Eso es muy importante, Jorge. Primero, para que la comunidad te vaya conociendo, porque saben quién eres, pero de repente no todos conocen mucho de tu experiencia. Eso nos gustaría comenzar. ¿Cuándo comienzas a exportar? ¿Cómo inicias en el mundo de la exportación? Bueno, yo me inicio en las exportaciones en forma directa a partir del año... fines del año de 1978. Ahí hicimos una primera exportación con la que era mi empresa en ese tiempo, Proteínas Marinas. Recuerdo que hicimos un primer embarque de $10.000 para Santos, allá en Brasil. Merluzas, el puerto de Santos. Merluza seco salado. Era la primera vez que en el Perú se exportaba seco salado. En la forma en que se difundió en esos tiempos, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que eres el primer exportador de merluza seco salado del Perú? En ese momento, sí. En ese momento. Entonces ya te imaginas, del año 78 ahora sacan la cuenta. Eso es importante. Pero bueno, a lo largo de lo que vamos a ir conversando, definitivamente no ha sido solo el primero o el pionero en este tema de merluza seco salada, sino luego el primero en exportar merluza congelada de origen ecuatoriano. Ah, eso sí, esa fue otra experiencia que pasó cuando estuve en Ecuador. Fui gerente general de una empresa bastante fuerte que estaba en el tema de los camarones, pero por la mancha blanca ellos migraron a la pesca de consumo humano. Ahí ya estuve involucrado también. Ahí ya tú estabas entonces. Con Mario, con mi hermano, ¿no? Y efectivamente, el tema del origen es importante porque... yo tenía amigos broker acá en Perú que cuando le dije, me acuerdo mucho de Domingo, de algunos amigos brokers, cuando yo les hablé, ¿no?, de que había merluza en Ecuador, me dijeron, ya nomás tú que toda la colocamos. Así fue el mensaje. Y bueno, habían 17 barcos pescando merluza, teníamos 500 trabajadores, tuve que traerme 50 fileteros de Perú, bueno, etcétera. Y el tema es de que empezamos a producir, los almacenes se fueron llenando y el dueño de la empresa me decía, Jorge, pues tú decías que ya todo se vendía. Entonces la planta estaba pero full, la plata se nos terminó. Sin embargo, tuvimos el aval de los armadores y nos seguían abasteciendo porque creían en el proyecto. A las finales tuve que hacer que los brokers viajen a Ecuador, unos 2-3 días, claro. Ustedes le demostraron todo, estabas ahí tú. Y en menos de un mes los stocks volaron, ¿no? O sea, ahí fue que Ecuador, ¿qué pasó? Los franceses no querían abrir la carta de crédito porque habían entendido que la merluza era peruana. Claro. No ecuatoriana. Y ese es un tema muy importante, señores, que siempre lo trato en todos los programas porque hablamos del origen. Exacto. O sea, se conoce, por ejemplo, el origen del queso en Perú, Cajamarca, ¿no? O lo relacionan, ¿correcto? Pero, oye, merluza es peruana. ¿Por qué de Ecuador no tiene merluza? Entonces, esa duda, porque era primera vez que se exportaba y que el mundo sabía, esa misión inversa, hoy ya se conoce como misión inversa, pero tú llevaste a los brokers para que conozcan, porque es diferente llevar a los compradores, ¿no? Claro. Porque los brokers tenían más contactos. Me acuerdo que lo llevabas a playa, embarcación ecuatoriana, capitán ecuatoriano, pero capitán peruano, porque había tripulación peruana. Mario estaba de Bahía, pues. Correcto. Todos los chicos de Tambo Grande. Exacto, Tambo Grande Piura para aquellos que están fuera y no sepan las localidades. Y eso fue muy importante porque vimos transporte
estibadores peruanos, Las gavetas las llevamos de Perú, pues las peruanas. Claro, cambiamos de cajas, ¿no? Porque la caja plástica ecuatoriana tenía otro tamaño a la caja tradicional. Exacto, por el peso, ¿no? El camarón no era la misma cantidad que se pescaba. Y eso fue un tema muy interesante, señores. Esas es otras experiencias que ya vamos a irles contando. Pero es importante. Entonces, comienzas en el 78 como exportador, pero obviamente tienes una trayectoria previa en el sector público. Sí, yo empecé en el sector pesquero en el año 71 con EPSEP. Empecé como asistente de proyecto y llegué a ser asesor del ministro de ese tiempo. Asesor del ministro, ¿eh? Señores, miren, por eso siempre digo, en esa época se podía hacer carrera, ¿no? Así es. Hoy es más complicado para las juventudes que nos están viendo. En el 77, yo nazco en el 77 por si acaso, tú decides en ese momento pasar al sector privado. Hubo una renuncia voluntaria en EPSEP. Hubo dos renuncias. En la primera nosotros lo organizamos y se fue un montón de gente, porque éramos 3.600. La redujimos a 1.200. Y después, como yo era asesor del ministro, él me dijo, oye, Laine, ¿sabes qué? Toma tus precauciones porque vamos a desaparecer EPSEP. Así que bueno, nos acogimos. Y en esa renuncia, con ese capital, me acuerdo que era Darío, tu socio. Federico, que está en Estados Unidos, y Rubén Juan. O sea, con ellos cuatro formamos Proteínas Marinas. Y nos fuimos al norte a aventurar, pues, ¿no? Porque hasta ese momento... O sea, teníamos entre los proyectos, porque eran la gerencia de proyectos, teníamos el proyecto de seco a salado, pero todo teoría, pues. Claro. O sea, no había nada práctica, solamente el mercado y esa vaina, pero en la práctica, cuando ya fuimos, vimos la realidad, ¿no? O sea, todo está en papel, como lo vemos ahora cuando hablamos del yacón, de las oportunidades de la pecana, ya, o sea, identificamos la demanda potencial, pero ahora vamos a la cancha, ¿no? Éramos 4 burócratas porque éramos de escritorio que no sabíamos ni filetear una merluza. Entonces pasan del escritorio a la cancha. Así es. Pero con una experiencia previa. Toda esa experiencia dentro de una institución pública, ¿aplicó directamente más la universidad porque tú eres ingeniero industrial? En realidad no, porque EPSEP era una empresa de servicios, no era una empresa exportadora. Entonces nosotros pasamos de estar en una burocracia estatal de servicios al campo. Fue duro, ¿ah? O sea, no creo que fue fácil ahí. No conocíamos bien el producto. Por eso yo creo que lo que está pasando ahora con estas nuevas generaciones, el TikTok, las redes, todo, pueden tener acceso a esta información que yo tengo de años. Tú no puedes hacer un proyecto o lanzarte y exportar si es que no has visto los detalles. Que creo que es uno de los temas que vamos a charlar. Claro, ¿no? Lo importante del detalle. Piensa porque ya tengo palta, exporto palta, pero es el tipo de variedad de palta, la materia seca, hablamos de los calibres, hablamos de las distancias. Entonces, y sobre todo las certificaciones que tiene que tener la planta. Exacto. Te piden, por ejemplo, hay una certificación que está relacionada con la parte social. Hay un certificado que lo emite CGS o otra entidad que chequea tu empresa, tú pagas y te dice que el Esteva, creo que se llama. Entonces con eso la empresa, por ejemplo para los chinos, es un requisito tener esa certificación como un BAS o un HACCP, ¿no? Correcto. Entonces 78, volvamos a hacer la línea cronológica. 78 inicias Proteínas Marinas y comienzan a exportar, ¿no? Merluza seco salada, a Brasil tu primer mercado. ¿Se abrieron otros mercados? Claro, nosotros exportamos a Zaire, en África. Ahí ya nos unimos con Benito Rossi en Agropesca. Exportamos también a las Islas Reunión para unos franceses. ¿Sí? Isla Reunión, primera vez que escucho Isla Reunión. Exportamos a Brasil, ¿no? O sea, Brasil, Zaire, Isla Reunión, Francia y Estados Unidos también. Ya en ese momento ya habían contenedores, ¿no? No. Todavía no había. Todavía no. O sea, si tú ves la foto de esos tiempos, no habían los contenedores de ahora. ¿Qué hacíamos nosotros? Cuando completábamos 25 toneladas, Darío, mi socio que ya falleció, él salía a la carretera. De la carretera panamericana,
Cuando ya teníamos listo, salía a la carretera panamericana, contrataba esos carretas que venían de Tumbes, que habían dejado cebolla y esas cosas, porque nuestra carga era seca, y ahí la contratábamos, y ese camión yo le esperaba acá en, ¿cómo se llama?, en el Callao. Le pagábamos al chofer, el chofer pedía autorización a su jefe, y nos traía las 25 toneladas. O sea, no había nada de lo que hay hoy día, el SSTR, el tema de produce... Nada, ahí están las fotos de esos tiempos. O sea, parabas el camión en la carretera y, hey, sube yo a mi carro de Jorge Lainez que está en Lima. Claro, pero ya en Lima tenía que pedir certificado de SERPER, ¿no? Correcto. Sanitario y todo eso, ¿no? Pero el transporte era más sencillo. No había el Porte Paita como tal, para exportación de... No. Bueno, pero es que no hubo pase de frontera, pues sí, cuando ya pasas la frontera sí te piden la carta porte. No, digo Paita. El Porte Paita. No, sí existía, pero no había carta. No, el tema era de que no usábamos Paita en ese momento. O sea, llevaban hasta Lima para salir por Callao. Así es. Miren, ok. Señores, estamos... no, es que, escucha, mira, si tú ves bien el brochure que tengo de esos tiempos, en ese momento no había contenedores, entonces nosotros el camión que llegaba al almacén le poníamos sunchos, lo paletizábamos, ya ese tiempo paletizaba con suncho, y lo llevábamos hasta la puerta del barco, hasta el costado del barco, por eso sí era FOB. O sea, yo veía cuando yo mismo entraba, cuando veía la linga que venía, que bajaba y recogía, y entonces cada cierto número de cajas lo subía. Entonces ahí el agente aduanero me decía, mira, tu FOB es cuando ya sale del camión y está en la mitad del camión. En ese tiempo era el FOB. Claro, la línea imaginaria entre el puerto y el barco. Del patio de operaciones al barco. Correcto. Y claro, de ahí, para todos los que también saben Incoterm, un abrazo a Roberto Zagal por ese gran libro, es el FAS, el libre junto al barco. Exacto. ¿No? Porque existía. También existía, sí. ¿No? Entonces, cosas interesantes. Ok, ya comenzaron a exportar a Zaire, a Estados Unidos, a Brasil. ¿Esa experiencia va hasta qué año? Para hacer una cronología. Eso fue hasta el año 82 que vino pues el gran fenómeno del Niño. Claro. Que nos dañó toda la infraestructura. Y ahí yo evoluciono a Flopesca. Tuve 6 años como gerente general de Flopesca, y sí, pues las exportaciones fueron muy fuertes. Para validar esa experiencia comprobada, la gente de repente no sabe. Flopesca es la flota pesquera peruana. Sí. Que se crea durante el gobierno del presidente Alan García en 1986, porque él nace con el concepto de hacer un plan de alimentación popular. Ya, pero en el momento que se conforma la flota, Perú no tenía barcos, solamente había los barcos con los convenios de los polacos, los cubanos. Entonces Alan era bajo un criterio nacionalista, y con Benito Rossi a la cabeza trajimos 9 barcos. 2 que ya estaban acá, que eran los barcos Factoría, en realidad fueron 3, y 7 barcos que trajimos de Holanda. O sea, en total 9 barcos manejabas. Claro. Para darles una idea, el brincador, que yo sé que era el más grande de todos ellos, ¿cuál era el Bueno, el brincador tenía 92 metros de lora, motor principal 3.000 caballos, teníamos túneles de congelamiento y podíamos procesar 60 toneladas diarias de merluza. Escúchenme, para aquellos 92 metros de largo, la embarcación, para que se den una idea, claro. 60 toneladas de capacidad de congelamiento. Son barcos factorías, o sea, fábricas dentro del barco que navegaban por todo el Perú. Sí, bueno, básicamente en la zona norte, que es donde salía la merluza. Llevábamos 90 personas a bordo y teníamos una planta de harina. O sea, nosotros fileteábamos, mejor dicho, cortábamos, porque el principal producto era el HGT, que si iba a Estados Unidos mandábamos 20 contenedores mensuales en esos tiempos, ¿no? Entonces, todos los residuos iban a la harina. Mira, yo era gerente general, ¿ya? Y antes de cada salida de los barcos, venían los compradores de harina a dejar la plata. ¿En la mesa? En la mesa. Señor Lainez, ahí está la plata, le compro las 100 toneladas. Porque era una harina de residuo, pero así, frozen, ¿no? El marketing
nuestro es un pescado congelado cifroso, o sea, congelado a bordo. Claro, congelado en Ese mar, le alta gana mar. al de tierra, que es land frozen, ¿no? Claro, land frozen, que la traducción sería congelado en tierra, y sea frozen, Congelado en el mar. congelado en mar. Que hay una diferencia enorme para aquellos que están del sector pesquero, como yo me crié contigo, es el hecho, el tiempo que demora entre que lo pescas y llega a la planta, ¿no? Claro. A hacer el primer corte y lavado, sí. ¿no? Ya, o sea, solamente, por ejemplo, el caso de la posta, a veces los barcos poteros se demoran, los artesanales, pues 10 días, desde que pescan la primera pota. Tienen que echarle un montón de hielo, entonces ya llega a planta después de, ¿cómo se llama?, Claro. de 10 días más. Ahora, esto es importante resaltarlo porque baja el rendimiento, la calidad del producto. No es que se va a malograr en 10 días, pero definitivamente no es lo Si mismo. no hace buen manejo, también se malora. Claro, pero no es lo mismo que lo pescas en la cala, pasa... Que sí, pues el pasa cifrosen planta. le gana, pues le gana. Entonces, tú estuviste a cargo de Flopesca como gerente general, y esto también es importante porque yo lo sé por la historia. Tú eres el único gerente general en la historia de los 6 años de Claro, Flopesca. porque ya vino después Fujimori dentro del marco general del gobierno y a todas las empresas públicas la desactivó. Entre ellas Flopesca. ¿Correcto? Entonces, algo importante que quiero saber para todos los que nos están escuchando y van a ver esto. Flopesca era una empresa del Estado. Hoy día sabemos de Petroperú, de muchas, se privatizó mucho porque no generaban ingreso. ¿Cómo recibes? Porque ustedes la generan de cero, o sea, se crea de cero. Sí, nosotros con el tiempo, como teníamos que abastecer, Flopesca era una filial de IPSEP. Ok. Entonces, el objetivo nuestro era vender productos para el mercado o darle a IPSEP, no vender nosotros, ¿no? Entonces, al final, en nuestros PIG, o sea, nuestro Pérdidas y ganancias. Sí, pérdidas y ganancias, llegábamos al equilibrio dándole todo nuestro pescado congelado, el jurel y la caballa de los 7 barcos holandeses a IPSEP. ¿Me entiendes? Y con los barcos factoría exportábamos. Entonces, de lo que ganábamos, salíamos tablas, ¿no? Por eso, mejor dicho, Flopesca no era una carga para el Estado. Pero, bueno, la política fue general, bueno, o sea, simplemente por ser empresa del Estado, chao, ¿no? Ahora, eso es importante resaltarlo porque fue una de las pocas empresas que daba en azul o tablas, ¿no? Digamos Ojo, tablas. tablas, pero esto es por tu manejo. Porque Bueno, podrías haberte sentado a Benito, pedir plata, claro, ¿no? hay que Con recordar que... bueno, Benito Rossi también. Claro, Benito Rossi fue el presidente de Flopesca y él trajo le inyectó toda la parte privada, porque él era el grupo banquero. Muchas enseñanzas de la gestión pesquera son por él. Entonces con él hacíamos los estudios y ese era el objetivo, pues, ¿no? Indudablemente, mi opinión personal ahora es que ya el Estado no puede ser empresario, ¿no? Por eso si el gobierno ya, en el caso de Petroperú, no la deja sola, es mejor. Porque si no es un drenaje permanente, ¿no? Pero esa fue una bonita experiencia, exportamos a diferentes países, ¿no? Yo también viajé por muchas partes del mundo justamente para eso. Ahí conoces a Luis Vigil, Claro, ahí ¿no? conozco. Que hoy día seguimos conversando con él. Correcto. Entonces, esa experiencia te lleva a manejar, ¿cuántas personas más o menos tenían? 500 éramos. 500 personas. Éramos 100 de tierra y 400 en los barcos. O sea, y ese ratio que los pesqueros siempre lo medimos, se mantuvo todo el periodo. O sea, no hubo ese tema de... Claro, yo tuve problemas con los amigos gobierno. del partido porque ellos querían poner a su gente y yo no aceptaba. O sea, todo digamos por meritocracia. O sea, el que sabe entra a su función. No, es que, imagínate, era muy fácil pues tratar de contratar a cualquier gente, ¿no? Porque ¿no? Pero ahí tuvimos bastante cuidado nosotros. Y por suerte, los amigos del partido sí mantuvieron esa línea, ¿no? Correcto. Entonces, obviamente estamos hablando 86 hasta el año 91. Después ya me voy a Chile. ¿Te acuerdas? Claro. Me voy a Chile y ahí estuvimos en la exportación de la lengua de erizo para Japón con el Chiniti Iguazu. Iguaza. Señores, miren toda esa experiencia que vamos sacando. Definitivamente todo un maestro.
Y vuelvo a decirte, has manejado grandes negocios, porque lo de Flopesca, ¿cuántas toneladas mensuales producían los 7 barcos? 2.000 toneladas. 2.000 toneladas, que para ese entonces era un montón de mercadería, o sea, y hablamos de congelado. Claro. Y si hablamos en cuanto a rendimiento, porque son 2.000 toneladas de productos. Bueno, todo lo que es la flota holandesa era entero. Solamente la barcofactoría era que se hacía básicamente la HGT, porque no daba tiempo para trabajar los filetes. Claro. Es más, la línea de filetes que teníamos nosotros tuvimos que retirarla. Me acuerdo por tamaño. Por tamaño, porque las Bader que vinieron en el Dorine o que están en el Dorine era para pescados grandes que hay en el Mar del Norte, pero no para la merlucita chiquita de Perú. Que tenía. O sea, la máquina, el Bader, para poder explicarles también a ellos, son aquellas máquinas fileteadoras de la marca. Pero lo diseñan para unos pescados grandes. Claro, de ponte 60, 70 centímetros, y Perú tenía una moda en esos 30, ¿no? Correcto. Entonces, interesante. Todo ese manejo de, vamos a decir, la parte privada, estatal, no pública con ESEP, después entras a la parte privada con proteínas marinas, que no es que el negocio no haya sido rentable, sino que lamentablemente el fenómeno del niño nos quitó 4 años de merluza. Claro. Entonces, ¿qué empresa aguanta eso? Claro, es como que tú tengas cultivo de palta 4 años sin poder sembrar. Exacto, no se pudo, no se podía. Y no solo eso, me acuerdo que comentaste que en alguna de estas inundaciones que se dio en Piura llenó los almacenes y... Sí, al comienzo del 82 fue muy dramático eso, ¿no? Claro, pero entonces salía esa porque es una pérdida total, ¿no? Se perdió totalmente ahí, no hubo mercado, ingresas... No, mercado había, pero no había, claro. O sea, no había la materia prima, ¿no? Sí, y de ahí ingresas a Flopesca, la flota pesquera peruana. Eres el único gerente general que se mantiene por los 6 años porque cambiaron de directores. Así es. ¿No? Y eso es importante saber, señores, porque cada empresa de estas, no solo estatales sino privadas, cuando asume un nuevo presidente directorio, normalmente viene con su gerente general, pero lo importante es que por tu trayectoria, por tus capacidades... No, ellos mismos me decían, los amigos del partido, me decían, mira Jorge, no tenemos por el momento otra persona que te reemplace, así que me pedían que me quedara allá. Eso es importante, ¿no? Claro, por todo no es fácil manejar embarcaciones de ese tamaño, ¿no? Y 500 personas, muy interesante. Y mercados europeos, americanos... Bueno, todo lo que era la caballa, yo me fui a Argentina y ahí la vendíamos. Toda la caballa, porque, por ejemplo, ¿por qué lo de los barcos no se vendía a mercado local? Porque la merluza no era conocida. En cambio, el jurel y caballa salía. El jurel, sobre todo, que es el pescado del rey, ¿no? Entonces la merluza también por una necesidad económica de tener divisas, ¿no? Y poder compensarlos. Claro, es ahí donde haces la rentabilidad de Flopesca para salir tablas, ¿no? Así es. Porque no se te permitía, si mal no recuerdo, no se te permitía exportar como Flopesca. No, sí podíamos exportar como Flopesca. Claro. Pero esa es la manera como ustedes hicieron caja. Gerencialmente lo hicimos así. O sea, lo que ganábamos en exportaciones cubríamos en... La pérdida que de alguna manera te daba el mercado local, ¿no? Claro, porque la política del gobierno era... pusieron un precio que solamente pues prácticamente ganaba ESEP y no Flopesca. Entonces ahí teníamos que hacer unos arreglos teníamos que pedir siempre pedirle al primer ministro, que en ese tiempo era el ingeniero Guillermo, apoyo, pues, porque si no, ¿cómo sobrevivía Flopesca, no? Gracias. Señores, ¿qué les parece? Bien, entonces tenemos Flopesca y luego ingresas a Chile y luego de Chile... Ya vengo al del bonito, pues. A Corporación Pesquera Lainez, donde ya participamos activamente todos. También estuvieron las hueveras de Lisa, estuvieron la venta local para el mercado de Santa Isabel, en cuanto a mariscos, donde ya estábamos incluido todo, ¿no? Claro. El tema de la documentación, pero bueno, no es su historia, no la mía, pero... Como les digo, soy segunda generación de exportador. Con él hicimos un montón de experiencias. Nos fuimos al norte para ver el tema de la exportación de langostinos, producción de exportación. También hacías merluza en Paita, en Talara. Talara hacíamos el fígaro. En Par 2, si no me equivoco.
No, esa empresa era del señor que ya falleció, bueno, no me acuerdo su nombre. Pero en Talara era, ¿no? Talara, claro. Bien, entonces, tu mundo ha regido básicamente en la pesca, principalmente. En el año 2000 ya me fui a Ecuador. Y ahí también full exportaciones de merluza, después de la anguila. Claro, la langosta que sacamos de Galápagos, Así es. la celemba, Miramelindo. Sí. O sea, lo que pasa es que, y esa es historia para otro momento, pero fuimos, como era el rey, porque fue el primer exportador de bonito, me acuerdo que amarramos el bonito de cola en, Sí, en claro. ¿cómo se llama esa planta en que soy de Andesa? En Peconza. Frisa. No, pero Peconza no fuimos primero, la cola. Lo que ahora, ya claro, Peconza. Entonces se congelaba el bonito de cabeza para que toda la sangre vaya Ahí en la cabeza. de cola. De la cola se colgaba. Se colgaba en la cola para que la sangre... Claro, entonces los españoles me pidieron eso porque como ellos hacían la penca seco salado, no podía haber sangre en esta parte del cuerpo. Miren todos esos detalles. Hay gente que congelaba completo y... Sí. Hay detalles muy importantes dentro de la técnica que van dentro de la ficha técnica, todas esas cosas que Así conversamos, es. ¿no? Y es importante. Entonces, del rey del bonito, Jorge Lainez, qué interesante, y eso tenemos que resaltarlo. El primer exportador de merluza seco salada, el primer exportador de bonito cuando te creían loco, cuando lo compraba que no valía bonito, Sí. ¿no? Entonces, y ahí en el 99, recuerdo que veníamos golpeados del fenómeno del Niño del 87, El 98. el 98, perdón, veníamos golpeados volviendo a Lima y nos invitan a ser parte de ese triunvirato, Proyecto de ¿no? Ecuador, claro. Me acuerdo Felipe Saloguren de Escualos, Coco Castillo, y que conocemos a Así es. Ricardo Ponce, Novoa, Sí. claro, de Ocean Pack, y juntamos, pero el producto, el pedido, señores, era bonito. Claro. Dijeron, acá hay bonito, pero no era bonito, era el barrilete. Pero los pescadores, cuando yo hice el estudio previo, me dijeron que había cualquier cantidad de bonito. Entonces yo hablé con los... A mí me pasaron con un peruano por teléfono para validar, y hablé, le dije, ¿tú eres peruano? Sí, me dijo, señor, aquí hay cualquier cantidad de bonito, me dijo. A ver, dame los tamaños, todo. Me dio los tamaños que quería España. Entonces mi amigo Lucho y Gil me dijo, ya Jorge, dime, te mandan la plata y ándate. Yo le digo, espérate, no me mandes nada hasta que yo pudiera verificar. Ya que mandaron Pero resulta que el nombre en Ecuador del vernacular del skipjack, lo que le llamamos aquel barrilete, era bonito. Entonces ya no, pues. Entonces yo llegué a Ecuador y era para devolverme al toque, ¿no? Pero no, o sea, Ricardo me dijo, no te vayas, y ahí es que quedé, claro, prácticamente trabajé 10 años allá, pues, ¿no? Y me acuerdo cuando fui por delante a buscar a ver el bonito, con y Volvo. recorrimos todas las caletas, playas, puertos de Ecuador y solo encontramos uno. Claro. Un solo espécimen de bonito, y al final no era de la misma bonito, familia, no. porque era nosotros es Sarda El nuestro es Sarda chiliensis y el de ella es Sarda orientalis. Sarda orientalis. Solo lo vi por las líneas, señores, y ese es un caso muy interesante, ¿no? Que al final nunca hicimos bonito. No, nunca. Nunca Sí. fuimos por bonito, y al final la merluza, el celemba, Claro. las colas Y de después langosta, la anguila, claro. la anguila, ¿no? Es que es una historia que yo vuelvo en el año 2003, vuelvo a Lima, y tú sigues viviendo en Ecuador y desarrollas todo el tema de la anguila, que también era una pesquería nueva. Totalmente nueva. Nosotros la empezamos. Exacto. Entonces tienes la pesquería de anguila en el Ecuador, la pesquería de merluza en el Ecuador como origen. Tenemos el seco salado y el bonito. Y las hueveras de lisa, porque antes tampoco se habían exportado hueveras de lisa. Ya había un amigo empezando a exportar la huevera. Ah, ya, la huevera fuimos segundos. Claro que somos amigos hasta ahora. Ah, ya. Y eso es interesante. Entonces, has pasado dentro del sector pesquero, por varias especies, ¿no? Fuera de la producción, la comercialización, el viajar a las ferias internacionales, el poder trabajar con brokers. Entonces, el desarrollarlo, me acuerdo del langostino en Ecuador, entre 97 y 98, trajimos al capitán Ricardo Corazón de Labra, Ricardo León, de Guatemala. de Guatemala. Hicimos toda una reconversión de la flota
Pesquera anchovetera. No, eran los barcos artesanales que le hicimos pescar el langostino con trampa. Claro, Perdón, con las portalones. Pesca de arrastre. Pesca de arrastre. Pero se modificó, me acuerdo en los talleres cuando íbamos a soldar. Señores, es toda una travesía, hay que contar cada uno de estos por sus partes, ¿no? Y bueno, entonces tenemos todo ese desarrollo al cual nos has acostumbrado a todos, ¿no? Al tema de, oye, o sea, claro, podemos descomponer productos, armar productos, y es algo muy interesante de lo que hemos hecho, ¿no? Claro. Ahora, hace 3 años nos acompañas en Perú Exporta TV como asesor principal y como mentor de todos los chicos. Hemos logrado, has acompañado a gran parte de ellos, de las 110 exportadores, en cuanto a la palta, en cuanto al cacao, el café, los chocolates, los panetones, los productos nostálgicos que se acaban de ir a Países Bajos, el carbón antracita con Roberto para México. Entonces estás inmiscuido en varios proyectos y eso es lo que han salido, ¿no? Fuera de todo lo que ha quedado en el tintero, que todavía se viene procesando. Ahora, dentro de tu experiencia, que ya la estamos comprobando para que la gente sepa, y dentro de estos 3 años en Perú Exporta TV, que has visto y acompañado emprendimiento, hemos estado en ferias, hemos estado en Alimentec, en Colombia, donde vimos que la presencia peruana era casi nula, ¿no? Más que estuvo la parte industrial, pero los productos, los superfoods, nada de eso se veía presente como parte de toda la propuesta que tenía esta feria Alimentec en Colombia, que se da este año 2026 ahora. ¿Cuáles serían esos errores frecuentes que has visto en el desarrollo de planes de exportación? El tema, hemos visto muchos productores, tú has conocido a muchos de ellos durante estos años. ¿Cuál sería para ti esos errores frecuentes que se han dado? Mira, yo creo de que básicamente es porque creo que es el sector que atiende Perú Exporta TV de emprendedores, ¿no? O sea, por así decirlo, el nicho de mercado son aquellos chicos o chicas que tienen las ganas de salir adelante, que quieren exportar, pero no tienen o sea, por ejemplo, saben producir de forma agrícola el café, el cacao, la palta, ¿no? Pero ese trabajo es muy fuerte. Por ejemplo, el arroz también, ¿no? De Carlos. Entonces, cuando ellos toman la decisión de pasar a exportadores, ese chip, el cambio de chip es el problema. O sea, la mentalidad exportadora. Claro, porque en una parte yo entiendo que es por el tiempo. O sea, hay casos de chicos que no pueden hablar durante el día porque están en el campo, ¿no? Entonces, ese por un lado. Y por otro lado, la limitación de las herramientas que tienen que saber para poder exportar. Exportar no es fácil, ¿no? O sea, podríamos pasarnos horas y horas hablando ahí, pero básicamente acá en Perú Exporta TV ya tenemos algunas normas o axiomas, por decir eso de que tiene que producir, tiene que exportar lo vendido, ¿no? O sea, porque si tú pones a hacer un producto porque piensas que lo vas a exportar, está frito. El hablar de los problemas antes también es importante, pero ahora en esta charla yo creo que es otro concepto que ya tiene que acuñarse, que es muy difícil entrar al mercado externo, pero es más difícil mantenerse. Ese también es un axioma, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, yo te digo, algunos de todos los muchachos que he conocido en todo este periodo, que son grandes amigos, ¿no? Algunos ya han logrado su objetivo, pero otros no. Y eso es por eso, porque uno es el tiempo, ¿no? El otro tema es que a veces no entienden bien. O sea, a veces creen que como ellos venden localmente, así debería ser la exportación, ¿no? Entonces, y buscan eso, ¿no? Ya Jorge Javier, cuando ya listo, ahí ya está listo, ya compraron, ya, que me den el anticipo. Claro, temas como, por ejemplo, para una exportación de palta, mandarina, cualquier fresco de los que estamos viendo, es un año antes. Contactar, proponer, voy a tener tanta producción, no te van a dar el precio ahora, porque es el comienzo de campaña. Pero no es como que bajas tu camión de papa y lo vendes al mercado mayorista. O sea, ese es
un concepto que debemos de comenzar a cambiar en mentalidad de todo lo que es agroindustria. Eso es lo que forma parte de la cultura exportadora. Aparte que el potencial exportador tiene que grabarse, que tiene que invertir. O sea, él no puede estar con su propio negocio de venta local a copiadores y va a exportar y bueno, o sea, al mínimo posible. Así no funciona. Y los casos en los cuales se han ido quedando los chicos o chicas es por eso, ¿no? Porque se hacen la ilusión de la exportación y después tienen ese problema. Ahí hay como Perú Exporta TV, en los próximos cursos hay que hacerle ver bien eso, ¿no? Claro. Entonces, de la parte de todo lo que tú has visto, ¿qué es lo más común que les falta a todos? Bueno, no es solamente una... Claro, pero digamos que... Obvio, ya hablamos del tiempo, ¿no? El problema es el tiempo, porque si... ¿Cómo lo deben corregir? Con un equipo mínimo, que sea una persona de comercio exterior. Claro. Que coordine con nosotros. Que gestione. Que gestione. Un gestor. ¿No? Eso también lleva en que a veces creen que Perú Exporta TV le tiene que hacer la exportación. Claro, ese es un error. Ese está en un problema de chip, ¿no? O sea, un problema de... Entonces, oye, necesito esto, entonces ahí hay un problema. Y el otro es la falta de las técnicas, ¿no? O sea, validación de cosas, ¿no? O sea... Costos. Perú Exporta TV no tiene, pues, 100 técnicos para atender a 100 empresas, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, ahí hay que perfeccionar más porque no conocen bien lo que ahora estamos hablando de este nuevo curso que queremos hacer, que es como un reforzamiento, ¿no? O sea, el que tiene un plan de negocios ya sabe que tiene que tener mercado, producción, costo, finanzas, gente, ¿no? Pero eso lo tiene que discutir al detalle. Y la forma, nosotros lo podemos apoyar una vez que presenten el proyecto. Claro, entonces hablamos de que lo que la gente muchas veces no entiende, el plan de negocio, ¿no? Y dentro de ese plan de negocio, el corazón, o sea, la columna vertebral es tus pérdidas y ganancias, tus costos. Claro, de los números. O sea, Sí, tú puedes dejar de lado toda... Yo me acuerdo que en la época de IPSEP, que yo era gerente de proyecto, tenía 20 personas creo, hacíamos pues motretos enormes de cada proyecto, que como el tipo de cambio estaba libre, se desactualizaba, la chica no terminaba de imprimir porque no había computadoras y ya no valía el proyecto, ¿no? Entonces, ahora no, ahora el mundo es diferente, pero si no tienen ese claro el concepto de lo que quieren hacer en su plan de negocios, o sea, pueden dejar de lado toda la parte de escritura, pero los números son los números. Claro, y tienen que saber manejarlo. Entonces, esa parte yo veo que le falta, ¿no? Algunos a veces se ilusionan porque creen, a mí me ha pasado también de muy joven, ¿no? Que porque yo me imaginaba que este producto lo podía vender y ya pues se podía vender, pero no es así. Claro, ahí entra mucho el tema, los temas... Sí, el análisis del valor, todo lo... Análisis de valor en mercado, requisitos de acceso al mercado, que en algunos casos... Y la competencia también. Simplemente te deja de lado. Y no solo la competencia local. Sí, no internacional. Sí, internacional, porque dicen, no, mi jengibre es más rico que el brasilero. Sí, pero el brasilero es más barato, claro, y el tuyo la justa lo conoce. Entonces, ¿por qué deberías, no? Como ahora hay toda esta controversia entre la palta peruana y mexicana. México produce 1.200.000 toneladas al año y Perú 365.000. 37.000, claro. ¿No? Entonces, no podemos querer ir a jugar un tema de economías de escala. Entonces hablamos y centramos en los números el tema, el previo, que nos podríamos pasar todo el día hablando definitivamente de esto, pero ¿cuáles serían esos tips que les des a las personas que quieran iniciar en la exportación? Ya, mira, yo pienso que el diseño que has hecho de los cursos, mi primera exportación, análisis de inteligencia de mercado, eso es tan perfecto para los nuevos. Pero para los que ya quieren dar el salto, yo sí les recomendaría que no está de más que ese plan de negocios lo coordinen. Se asesoren. Sí, se asesoren con nosotros para darle una chequeada, pues, ¿no? Porque cuando tú haces el PIG, o sea, el análisis de pérdidas y ganancias, también sacas el punto de equilibrio, que es una variable importante para cualquier persona en cualquier negocio. Entonces, eso lo tienen que ver. Y entonces tú vas haciendo un chequeo y le dices, mira,
es lo que estamos conversando, ¿no? Fíjate, tu mercado puede estar flojo. Tienes que profundizar en esto, ¿no? Oye, mire, en costos tienes este problema. Cuando el costo de la materia prima es muy alto, tu punto de equilibrio también es complicado. Entonces, esos tips que tienen que hacerlo los mismos chicos, ¿no? O sea, el plan que yo te estoy proponiendo no es de que juntemos a 50 potenciales exportadores, porque eso no funciona. O sea, son 50 identidades diferentes, 50 proyectos diferentes. Realidades, capacidades financieras, capacidades humanas. Tiene que ser súper dirigido. O sea, se presenta el emprendedor, el gerente, el dueño, con 2 o 3 de su equipo, y nos enfrascamos ahí con su información de ellos a analizar. Entonces, por ejemplo, regresando un poco a la historia, cuando yo entro al negocio de Z Salado, nosotros habíamos hecho el estudio así, ¿no? De gabinete, pero no teníamos la práctica. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho que hubiera un curso, o mejor dicho, que estuviera Perú Exporta TV, porque ahí yo hubiera podido decir, y ahí me hubiera dado cuenta de un problema muy grave que tuvimos en el desarrollo del proyecto, que era la alófila. La alófila. La alófila es una aerobio, una bacteria aerobia, quiere decir que está en el aire, que se forma cuando tú primero fileteas, ¿no es cierto? Llegas al corte mariposa, entonces lo pones en una pila de salado y vas poniendo sal, pescado. El pescado cortado, fresco, abierto, el corte mariposa, sí. Hacia la pila son 2 metros, ¿ya? Sal, pescado. A los 3 días esa pila baja a 1,20 metros. ¿Qué es lo que ha pasado técnicamente? Que ya coagulaste la proteína. Es como que lo hubieras congelado. Entonces ya salvaste el pescado. Pero cuando termina todo el proceso, tú tienes que limpiar las paredes. Bien limpias, sacarle todo esto, porque ahí es donde se desarrolla esta bacteria. Nosotros no conocíamos eso y nos agarró la alófila. Perdimos como $10,000 porque el producto se nos puso rojo, olía así un mal olor, ¿no? Y eso era por la mala limpieza, claro, el descuido en la limpieza. Exacto. Una vez que bajaba de 2 metros la pila de fresco a seco salado ya. No, a salado. A salado. Porque de ahí pasaba el secado que se colgaba. Mira. O sea, tenías que sacarle toda la sal. Después le sacábamos la sal, pero después aprendimos que tanto la limpieza de las pozas como la sal teníamos que tratarla. Para eso ingresó pues a proteína marina la doctora Josefina Muñoz. Ella fue la que nos ayudó a resolver. Y nos sirvió, esa pérdida después la recuperamos porque entraron varios exportadores. Que le pasó lo mismo. Claro, pero no con 10, 20 toneladas con nosotros, le pasó con 200. ¿Y se podía recuperar? Sí, claro. Perdías tú el 30%, pero nosotros lo que hacíamos era como teníamos mercado, ya sabían de la calidad, no puedo decir los nombres obviamente, ¿no? Pero yo iba donde ellos, que eran mis patas, y les decía, oye, a un famoso amigo me fue a buscar y me dijo, Jorge, yo sé que ustedes son los que conocen bien, tenemos 120 toneladas alofiladas, ¿cómo hacemos para recuperarla? ¿No? Entonces, como ya habíamos aprendido nosotros qué elementos químicos usar y toda esa nota, ya le dije, mira, vas a perder el 30% de todo tu lote. ¿Ya? Yo te arreglo el lote y el saldo lo exportas a mi cliente y me das el CERTE. Recuperé la plata. Fueron 3 veces. No, pero es importante porque de un problema que suscitó, claro, todos ingenieros con mucha experiencia, gabinete, pero no sabíamos la alófila. Claro, no, pero la aprendieron en la práctica, que nos costó dinero, pero como te digo, después ya producto de las negociaciones nos sirvió, ¿no? O sea, es un problema. Y en esa época el Certex es como el Drawback, ahora algo parecido. Claro, digamos, pero el Certex, pero muy diferente, porque ahora nos pagan 3%, ¿no? Claro, en ese tiempo era 20% por ser un producto descentralizado, más 8% por ser un producto no tradicional. O sea, nos daban el 28%. 28%, señores, en esa época. Claro, hoy día el 3% del Drawback solo por un tema de impuesto adherido a un producto importado. Claro, el Certex muy alto también crea un dumping internacional, ¿no?
O sea, distorsionan los precios, ¿no? Pero ahí, pues, olvídate, tú trabajabas para el CERTE nomás. O sea, $10.000 y tú te dan 2.000. 2.800. $2.800. Y bueno, ahí también se formó todo un tema. No, eso se malogró después, claro, pero claro, o sea, cualquiera en provincia, o sea, exportabas $10.000, $2.800 era tu utilidad. Así es. No, los que hacían seco salado Ecuador figuraban que salían camiones con caballa salada para Chique. Y entonces, como tenían plata, le pagaban, porque para que te den la plata tú tenías que demostrar... La DUA. No, el dinero. La DUA también, pero el dinero. Entonces, ellos iban con sus $10.000 costaba, pues, ¿no? O sea, iban con un contenedor que ellos sabían, el cliente le había mandado $10.000, entonces le daban 2.800. Pero el camión de 25 toneladas solamente llevaba una toneladita en la puerta, nomás, el resto eran pura piedra. Se malogró, pues, se malogró. Bueno, señores, ¿cuál sería tu consejo final a toda la comunidad que nos va a ver? Bueno, a ver, estimados amigos, después, gracias César por recordaris, ¿no?, de mi experiencia en el campo de las exportaciones. Mire, la mejor recomendación que yo le puedo dar es a aquellos que en lo que están en sus inicios. Ok, César con Perú Exporta TV le da las pautas principales de lo que es el ABC de las exportaciones. Pero aquellos que ya están a punto de salir, vean a Perú Exporta TV como una alternativa para revisarles sus planes de exportación. Tiene un costo, lógicamente, pero ese costo va a ser menor si es que meten la pata. Le acabo de decir yo que por desconocimiento en mi negocio de merluza perdí $10.000 antes del primer embarque por no conocer que había un problema de la LOFIL. Ese ejemplo es clarísimo, ¿no? Entonces, mi sugerencia es de que hagan su plan de exportación. No es necesario que lo escriban todo porque están en el negocio, pero sí los números son importantes. O sea, hacer lo que se llama el PIG, el presupuesto de ingresos y egresos, acompañado de su punto de equilibrio, es una herramienta que le vamos a enseñar y que le va a servir para siempre. Eso le va a servir para siempre, para que ustedes se acostumbren cada vez que tomen una decisión, qué proyección de resultado tienen. Y a exportar. Muchas gracias. Feliz año 2026. Feliz año 2026, señores. Esto fue con Jorge Lainez, el último programa del año. Y recuerden, aprendemos juntos, exportamos juntos y juntos somos mejores. Muchas gracias y un feliz 2026. Chau, chau. Cuídense. Chao, chao.